triunfar. Bueno, le reitero los buenos días a los dos caballeros que están presentes. Vamos a trabajar con el contenido número 1, que mañana lo van a tener ustedes disponibles en el aula virtual. Ya eso está montado, lo único que falta es que se acerque ahora en la noche, lo habilito para que lo tengan de una vez. Y bueno, y así ustedes con la explicación de esta mañana, más la visualización de los videos y toda la información que se les coloca allí, bueno, se entenderá mejor el contenido completamente, pues. Si queda alguna duda, por supuesto, ustedes pueden escribirme a la plataforma. Si ustedes me escriben en la plataforma y yo no les respondo rápidamente, es porque los mensajes llegan sumamente tarde. Están llegando, los de ayer están llegando hoy, así sucesivamente. Es extraño cuando el mensaje llega de una vez. Entonces, cualquier cosa, si usted es importante, ¿no? Que todo es importante, pero hay algunas cosas que tienen mayor premura que otras. Si no les respondo de una vez, escríbanme al privado, pues, o sea, al WhatsApp. Y yo con gusto les atenderé y les aclararé las dudas que tengan ustedes en relación al tema en específico. Bueno, comencemos. Este contenido del reino Plantae, estamos todavía hablando sobre los diferentes reinos. Acá estamos nosotros, esto está relacionado un poco con lo que es la taxonomía. Recuerden que cuando hablamos de la taxonomía hablamos de los diferentes reinos y hablamos de las características generales de ellos. Acá vamos a tocar o estamos tocando cada uno de los organismos. Primero tenemos el reino Plantae. Vamos a hablar sobre esas características que permitieron a estas plantas adaptarse al ambiente, al ecosistema, ¿no? Nos dicen que los primeros científicos afirmaban que la vida se originó del medio acuático. O sea, recuérdense cuando nosotros hablamos en el primer laxo sobre los coacervados. Esos coacervados eran sustancias químicas que estaban envueltas en una membrana que fueron cambiando, modificando sus características hasta formar un individuo completo o un individuo unicelular, ¿no? En este caso los protozoarios, a raíz de diferentes procesos. Por supuesto, aquí juega un papel importante la mutación, ¿no? Los componentes químicos primitivos se organizaron en sistemas químicos. Esos sistemas químicos fueron más complejos hasta llegar al punto de reproducirse. Según los biólogos, las algas vivieron en aquellos mares primitivos, ¿no? Por supuesto, y pudieran considerarse como los antepasados de las plantas terrestres que hoy en día conocemos nosotros. El reino vegetal está constituido por organismos autótrofos, fotosintetizadores y sésiles, o sea, que producen su propio alimento. La diferencia de las algas con el resto de los vegetales resultan de los procesos adaptativos de estos últimos al medio terrestre. O sea, las algas tienen que vivir en un medio acuático. Las plantas vasculares, por supuesto, tienen que, o sea, viven fijas a la tierra y no están en un medio acuático. De hecho, si tú tomas una planta de esta y la colocas en un medio acuático, va a morir porque está sobresaturada de agua. Las células van a eclosionar, o sea, van a reventar por, por mucha agua que va a entrar a través de la difusión hacia su parte interna. La diferencia, perdón, los vegetales terrestres necesitan estructuras mecánicas de sustentación. Eso le va a permitir estar erguidos. Eso sería como un esqueleto, ¿no? Ese esqueleto en las plantas terrestres que nosotros conocemos, como por ejemplo un cedro, una planta de mango, una planta de mamón, un araguaney, ellos en su parte interna tienen los tejidos conductores, ¿no? Esos tejidos conductores a su vez forman un endoesqueleto que va a permitir a la planta permanecer erguida, ¿no? Entonces cumplen doble función, permiten el transporte de esos nutrientes y a su vez le dan la estabilidad a la planta. Necesitan de una estructura destinada a absorber el agua del suelo, lo que estábamos hablando anteriormente, el floema y el xilema, ¿no? Principalmente el xilema, que lo trae desde las raíces hasta las hojas. El floema es el que se encarga de llevarlo de las hojas luego de que sea procesado por la fotosíntesis hacia las diferentes partes de la planta. Para evitar la desecación, ellas han desarrollado una serie de estructuras, una estructura corácea, ¿verdad? Formada por cutículas que protege de la desecación, o sea, le protege a la parte interna del tallo. Es lo que nosotros conocemos como la concha o la costra en los árboles como tal. Luego tenemos que ellas van a presentar, permítanme mover esto para acá para que ustedes puedan ver bien
la escritura, presentan los estomas, que son las estructuras por las cuales se realiza el intercambio del CO2. Nos dicen, en el pasaje de la vida acuática se generaron dos líneas distintas que llevó a las briofitas y la otra hacia los musgos y las hepáticas. Hoy en día se pueden observar que en la línea de las traqueofitas han tenido un mayor éxito evolutivo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos han desarrollado ciertas características que les han permitido adaptarse a las diferentes condiciones ambientales. La línea de las traqueofitas a través del tiempo han sufrido continuas adaptaciones. Esas, lo que hablamos, esas adaptaciones van a permitir unos cambios estructurales en ellas para poder sobrevivir en un medio específico. Por ejemplo, acá en Mérida nosotros tenemos la planta autóctona. Ahorita no me llega el nombre, pero mientras que les explique, yo sé que me va a llegar el nombre. Ella presenta en su parte interna, perdón, en la parte superior de su hoja, presenta una capa pelúcida. Esa capa pelúcida lo que hace es forma como especie de una barrera que no permite que el agua de la humedad penetre en la parte interna de la hoja y así evita que una sobresaturación de, de agua en la parte interna de las células y así la planta mantiene ese equilibrio del agua interna con el agua en el medio externo donde ellos se desarrollan. De esta línea se derivan las plantas superiores, aquellas que producen semillas y que hoy dominan al mundo vegetal. Eso es una característica específica que presentan estas plantas. Ellas, al lograr generar un mecanismo, un medio para su reproducción que se permita una fácil dispersión, entonces eso contribuye o contribuyó y ha ayudado a que ellas puedan poblar las diferentes regiones o zonas terrestres del planeta. Fíjense que acá juega un papel importante lo que es el viento o la brisa y otro organismo muy importante, aparte de las abejas, serían las aves, ¿no? Que al comerse la fruta, las semillas las defecan en otras zonas, en otros lugares, al dejarlas allí, ellas al conseguir las condiciones adecuadas de humedad y de nutrientes en el suelo se van a desarrollar. Entonces, son las características adaptativas de estas especies que hoy en día nosotros conocemos. Luego tenemos las briofitas, ¿no? Esas briofitas presentan unas características específicas, las cuales vamos a hablar un poco sobre ellas. Recuérdense que si tienen alguna duda, pueden interrumpirme en el momento en que ustedes lo consideren. Nos dice que son plantas relativamente pequeñas, que crecen en lugares húmedos, como rocas, crecen en troncos caídos, en el suelo de los bosques, en los pantanos o justo en los estanques y quebradas. Una de las características específicas para que ellas se desarrollen es la humedad. Si en la zona existe mucha humedad, se van a desarrollar este tipo de plantas. Que algunas especies pueden sobrevivir en periodos de sequía, pero solo en un estado de vida latente, interrumpiendo su crecimiento. Un ejemplo de ellos podríamos hablar del líquen, que el líquen cuando hay humedad se torna un color verduzco que indica la presencia del alga, pero en los tiempos de sequía cambia su color a un color grisáceo. Ese color gris evita la pérdida de agua en su parte interna y los mantiene en un periodo latente y cuando hay las condiciones adecuadas comienza su ciclo reproductivo en este caso. Las briófitas viven en la tierra firme, pero no han llegado a emanciparse totalmente en su ambiente acuático ancestral. Uno de estos aspectos que no ha permitido, una de las condiciones que no ha permitido ellos específicamente son la dependencia a los medios acuáticos. ¿Por qué? Porque las células sexuales o las estructuras sexuales o los gametos necesitan, como tienen flagelos, necesitan el medio acuático para desplazarse en el mismo y poder llegar al óvulo. Y otra de las características es que no tienen tejidos conductores. Al no tener tejidos conductores, entonces eso limita su crecimiento y su desarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la manera de llevar o de trasladar los nutrientes por trayectos sumamente largos o extensos. Como por ejemplo, nosotros tenemos unas plantas que pueden medir 30 metros, el eucalipto mide 100 metros
Imagínate la cantidad y la fuerza que tienen que tener los tejidos conductores del xilema para absorber desde la raíz y llevarlo a las hojas que se encuentran a 60 metros, se pueden conseguir a 50 metros. Entonces, eso limita el desarrollo o limitó el desarrollo de estas especies o de estas plantas. Algunas briófitas poseen células alargadas que pueden funcionar como elementos rudimentarios semejantes al floema. Fíjense que esas no tiene la estructura como tal, pero hay otras células que pueden cumplir una función muy similar a la que cumple el floema. Pero hay una característica que es lo que hablaba anteriormente, que delimita su desarrollo y su crecimiento, es la característica que no tienen el xilema. Al no tener el xilema, no se pueden absorber al 100% o de una mejor manera los nutrientes del suelo. Que por eso es que ellos se fijan a diferentes zonas, por ejemplo, a los troncos caídos, a las rocas, para absorber cierto tipo de nutrientes de una manera más específica. Ok, acá en esta imagen, déjenme mover esto un poquitico para acá, podemos nosotros observar el ciclo de vida de las briófitas, ¿no? Tenemos el gameto femenino, el esporofito, ¿no? Tenemos la estructura, su cuerpo, su pie, su asta, su cápsula. Dentro de su cápsula es en donde nosotros vamos a conseguir, fíjense acá, es en donde nosotros vamos a conseguir las esporas, ¿no? Esta cápsula que está acá es acá, por medio de meiosis. En la cápsula está formado por esporas, ¿verdad? Eso permite la formación, o sea, la germinación. Y esa germinación va a permitir el desarrollo, ¿verdad? La unión del el gametofito, perdón, que se está moviendo mucho la presentación, el gametofito masculino y el gametofito femenino. Cuando ellos se unen, entonces permiten la formación del gametangio, ¿verdad? Entonces, eso, al unirse, se fusionan. ¿Dónde ocurre eso? En la osfera o la estructura en forma de copa, ¿no? En la osfera que ha sido fecundada pasa a su parte interna, ¿verdad? Allí ocurre una división celular a través del proceso de la meiosis. De una célula se pasa a formar 4 células, como lo observan acá. Fíjense que acá tenemos una sola célula y de acá tenemos 4 células. No aumenta su tamaño, el tamaño es el mismo, pero aumenta la cantidad de células. ¿Por qué tiene que aumentar la cantidad de células? Porque hay un proceso de división que es lo que va a permitir que se formen las diferentes, o que esas células vayan a formar las diferentes estructuras que va a tener la futura planta como tal, la que se va a desarrollar. Entonces, luego de acá tenemos, esto permite la formación del arquegonio, porque tiene 2 N, porque se está uniendo la información genética del gametofito masculino con el gametofito femenino. Cada uno tiene un N y cuando se unen forma un organismo de 2 N. Todo esto va a permitir la formación de un organismo nuevo que repetirá el ciclo de vida o su ciclo reproductivo. Seguidamente tenemos el esquema en donde nos muestra a nosotros el ciclo reproductivo de esta misma especie, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Al igual que el otro, tenemos el opérculo, que es lo que cubre la parte de la cápsula. Tenemos el Z y tenemos el esporofito maduro. Entonces, ocurre un proceso de meiosis, ¿verdad? Aquí se liberan las esporas que contienen una sola carga genética. Se ocurre una germinación de los protonemas. Esos protonemas son los que van a permitir la formación del rizoma o de las raíces, que a su vez también van a contribuir con la obtención de nutrientes y eso va a permitir el desarrollo de la planta como tal. En esa estructura se van a desarrollar
los gametofitos, tanto el arquegonio como el anteridio, o sea, gametofitos masculino, gametofitos femenino. Ocurre el proceso de la fecundación, ¿verdad? Se forma el cigoto, tiene dos genes porque se están uniendo las dos cargas genéticas. Eso permite formar un embrión. Ese embrión en él ocurre una serie de divisiones celulares, ¿verdad? Como se puede ver acá, cada cuadrito que se está señalando acá viene siendo una célula. Y esa célula, a su vez, cuando se desarrolle el individuo nuevo, va a generar cada célula va a generar una estructura específica en esa planta. Por eso acá tenemos el esporofito joven, que contiene dos genes, que es el que se muestra acá, que ese esporofito joven permite la formación de lo que son los gametofitos o la planta nueva con cierta carga genética que va a permitir iniciar nuevamente el ciclo reproductivo de esta especie o de este organismo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Por mi parte hasta ahora no, profesor. He entendido todo. Diego, ¿vamos bien? Bueno, continuamos. Hablemos ahorita de las hepáticas. Vamos a mover esto aquí hacia abajo para que no nos estorbe mucho. Tenemos acá nosotros las características de las hepáticas. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Las hepáticas son pequeñas plantas que crecen en lugares húmedos. Una de las características específicas de lo que son las hepáticas y lo que son los musgos es que ellos tienen que estar en, en un lugar húmedo. En todo bosque húmedo que exista o que haya, tiene que haber, se van a desarrollar estas especies, ¿no? Entonces, la primera característica de ellos es la humedad. Por eso es que las mismas se van a desarrollar en la orilla de los ríos, por ejemplo, en estanques, en rocas húmedas, en quebradas, en zonas o en lugares en donde haya humedad. También hay otra característica que pueden desarrollarse sobre el suelo húmedo o sobre macetas de los invernaderos. Hay aspectos en las hojas que tienen en las hojas es que son de coráceas, presentan una forma, una estructura un poco dura y gruesa. Y la característica es aplanada. Nos dicen que se adhieren al terreno por medio de numerosos rizoides colocados sobre la cara interior. Esos rizoides son pequeñas raíces que se encuentran en la hoja y que les permiten fijarse o le permiten a la planta fijarse a diferentes zonas, a diferentes áreas, por ejemplo, rocas, macetas, o sea, diferentes estructuras siempre y cuando exista la humedad. El aspecto externo de esta planta es parecido a los lóbulos del hígado y por mucho tiempo se le atribuyó propiedades curativas para enfermedades del hígado. Una de las más representativas es la marchantia. La marchantia es una de las especies de las que tenemos acá en la imagen, en la diapositiva, esta que está acá, la que se encuentra acá, viene siendo la marchantia. Nosotros acá en el estado Lara la conseguimos en abundancia, se consiguen en el Parque Nacional el Blanquito. Ya cuando uno comienza a subir en las orillas de la vía, tú te paras y consigues, uno se detiene y consigue muchas de esta especie, pues, de la marchante. Es la más característica. El ciclo vital es muy semejante al de los musgos, excepto que el esporofito es un poco más reducido, o sea, más pequeño. La reproducción asexual a veces ocurre mediante la producción de células especiales llamadas propágulos. Entonces hay que tomar en cuenta que ellas pueden presentar una reproducción asexual o una reproducción sexual. La más representativa, por supuesto, es la reproducción sexual, porque ya hemos hablado
de los gametos, tanto masculinos como femeninos, que ellas presentan o contienen. ¿Qué otras características presentan las hepáticas? Anteriormente les mencioné sobre los propágulos, que ellos están contenidos generalmente en estructuras en forma de copa, llamada conceptáculos, que es en donde entra la oosfera cuando luego de que ha sido fecundada por el gametofito, ¿no? Por eso habla que están ubicados en la superficie del gametofito. Cuando esto se desprende de la planta, las yemas pueden crecer y originar una nueva especie. La reproducción sexual se encuentra en la parte superior de los gametangios. En el masculino se habla del anterillo y en el femenino se habla del arquegonio, en los términos que se pueden utilizar también. El arquegonio tiene forma de botella invertida, en cuyo interior se encuentran la ovósfera o el gameto femenino, que posteriormente va a ser, cuando comienza el proceso de reproducción, va a ser fecundado por digamos, por el esporofito, que es el espermatozoide, y de allí comienza la producción de una especie nueva. Dice, los anteridos producen los anterozoides, que son llevados por las aguas hasta donde se halla el arquegonio, en el cual penetran y se fusionan con la osfera formando el cigoto. Lo que le comentaba anteriormente, principalmente estas especies se desarrollan o viven, dependen del medio acuático, puesto que sus células sexuales tienen flagelos y esos flagelos les sirven es para desplazarse en el medio acuático para llegar a fecundar la especie y formar al óvulo y formar una nueva especie o un nuevo individuo. Este se divide sucesivamente, ¿verdad? Ese cigoto, lo que origina el embrión, que al crecer se transforma en un esporófito y a su vez desarrolla un individuo nuevo. Hablemos de los musgos. Presentan las características similares a las hepáticas, puesto que son briófitas, ¿no? Se cree que las briófitas se han desarrollado a partir de las algas filamentosas. En realidad, el protonema o musgo joven a menudo se parece mucho al filamento de agua verde. Fíjense que lo que se habla de que se han desarrollado de las algas filamentosas. ¿Por qué? Según las teorías de los científicos, las teorías evolutivas, en este caso, ellos plantean que las plantas primero se desarrollaron a través de una serie de sustancias químicas, luego evolucionan a lo que son las algas, los diferentes tipos de algas, y todas las algas o los diferentes tipos de algas realizaron una serie de cambios para lograr ubicarse en la parte terrestre y de esa manera poder generar cambios, modificaciones o mutaciones en su organismo para poder adaptarse al medio ambiente. En realidad el protonema o musgo joven a menudo se parece mucho al filamento de agua verde, ¿no? El filamento de agua verde son pequeñas algas que se encuentran que son muy abundantes en las lagunas. Normalmente las conseguimos allí. A medida que crece, la planta forma rizoides que penetran al suelo y que actúan como raíces, fijándolos al mismo y absorbiendo agua y nutrientes del suelo. Fíjense que esos rizoides son sumamente importantes. No son raíces desarrolladas al 100% como las plantas vasculares, pero sí cumplen su función. Su función, fijarla y absorber agua y nutrientes, que es lo que necesita la planta para su desarrollo. Otras ramificaciones dan origen al talo. El talo es lo que nosotros podríamos conocer como tallo. No se le dice tallo porque no está estructurado completamente. ¿Por qué? Porque no tiene esas estructuras bien desarrolladas, lo que es el floema y el xilema. Por eso se utiliza el término de talo. Y este talo posee láminas foliares semejantes a hojas. O sea que de esa pequeña, como se ve en la imagen acá, se ven unas pequeñas plantas. Entonces, esas pequeñas plantas tienen un talo, ¿no? Que sería esto que está acá. Este sería el talo y de aquí se está desarrollando la hoja. En la parte inferior, en esto acá, es en donde nosotros vamos a conseguir las raíces o el rizoma, digámoslo de esa manera, que es el que va a permitir fijarlo al suelo. Entonces son plantas como no tienen esas estructuras vasculares, no tienen un crecimiento normal desarrollado. ¿Por qué? Bueno, porque si son plantas que crecerían
a cierta altura, la misma acción del ambiente las va a afectar, las va a dañar, las brisas las van a fracturar, las van a quebrar y simplemente la planta va a morir. Dice, los musgos viven en lugares húmedos, las tundras, bosques tropicales, templados y fríos. Es una característica específica de ellos. Desempeñan un papel importante en la naturaleza, pues contribuyen junto con los líquenes a la formación de suelos al descomponer las rocas. Fíjense que esta parte es sumamente importante. Al descomponer las rocas, eso quiere decir que todos los nutrientes se les está suministrando al suelo, que de esta manera va a ser aprovechado por los diferentes especies que se encuentren en la zona o en la región. Y nos dice por acá que forman en algunas partes una capa mullida o esponjosa que contribuye a la retención del agua de lluvia. Un ejemplo de ello es el musgo común. Entonces, esta imagen que está acá, precisamente en la diapositiva, nos muestra a nosotros el musgo común. Cuando se dice una parte, una capa mullosa, es este cúmulo, ¿verdad? Es como una mopa que permite represar la humedad y eso lo ayuda en su desarrollo normal de vida. Profe, pero esa imagen, disculpe que le interrumpa, No, no, tranquilo. esa imagen es de un musgo con un microscopio, porque yo tengo entendido que un musgo es tipo que nosotros vemos la roca y la vemos verde, pero no, o sea, no se ve eso de la imagen. Esta imagen que está acá no es de un microscopio. Esta es una Tal imagen cual de se ve un así. musgo normal. El musgo es así. El tamaño de él es, eh, ponte que es la mitad de tu dedo. Lo alto es lo largo sería menos de la mitad de una de las falanges del dedo de la mano que nosotros podamos, por ejemplo, el dedo índice. Entonces, la mitad de la falange de esta primera falange sería el tamaño del musgo, de esta estructura que está acá, que es lo que sobresale. En algunos puede ser un poquitico más grande, pero la estructura más que sobresale es esa, pero el musgo viene siendo todo esto que está acá. Toda la estructura verde que tú ves viene siendo el musgo. Entonces, como tal, pues que es el que va a represar la humedad. ¿Sí entendiste? ¿Sí te quedó claro, pues? Ok. Continuemos entonces. Déjenme que se me salió la presentación acá. Ok. Tenemos el ciclo de vida del musgo. Es muy similar al ciclo de las briófitas. Este, observen cómo tiene acá. Tenemos el esporofito. Tenemos la cápsula. Se liberan las esporas, ¿verdad? Las esporas que están siendo germinadas permiten la formación de la, de esas ramitas verdes que vienen siendo los que van a permitir la formación. Son células, pero ellas vienen siendo células que a su vez van a permitir la formación del rizoma, como observan acá. Acá tenemos el rizoma, ya comienza un proceso de absorción de nutrientes y de agua y permite la formación de un individuo. El arquegonio u órgano sexual femenino contiene la osfera, ¿verdad? Luego de que el musgo proporciona o la otra estructura sexual se proporciona, ocurre la fecundación, ¿verdad? Y permite la formación de una estructura nueva o un organismo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran acá? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Hasta ahora no, profesor. Perdón. Dime, Manuel. No, que hasta ahora no. Hasta Oh, ahora no tengo ninguna duda. bueno, muchachos, hasta los momentos, esto es hasta acá llega este contenido. Entonces, no sé si tienen alguna acotación, algún otro comentario en relación del tema. Yo sí, profe. Usted comentó al principio de la clase que iba a colocar una tarea. ¿Esa tarea de qué va a ser? O sea, ¿qué va a hacer? Bueno, mira, las tareas las estamos, o sea, es el mismo sistema que se trabajó el lapso pasado. El cuaderno,
cuando hablamos del cuaderno, las tareas sobre el cuaderno, que se llama cuaderno, se va a llamar cuaderno corte 1, está relacionado con todas las clases Zoom que nosotros veamos, en el primer corte y en el segundo corte, para la evaluación del cuaderno corte 1, evaluación cuaderno corte 2. Allí se te describe que tú, por ejemplo, mañana cuando tú leas la tarea, y se te va a describir que tú tienes que hacer un resumen como mínimo de 20 hojas de la clase Zoom, por ejemplo, de la que vimos hoy. Tienes que hacer un glosario de mínimo 4 términos como mínimo, de términos los más desconocidos que se trataron en la clase o que se vieron hoy en la clase, igualmente en las clases que vengan, y vas a responder 3 preguntas que yo te voy a asignar. Entonces, eso, eso sería la evaluación cuaderno. Y las tareas, bueno, va a ser las tareas en función de los contenidos, del tema 1, tarea del tema 1 y 2, y la otra sería tarea del tema 3 y 4. Entonces, para este primer periodo. Para el segundo periodo, bueno, igual va a ser el mismo procedimiento. Ok, perfecto. Y la primera tarea como tal, ¿usted dijo que le iba a enviar mañana o ya es para la siguiente semana? No, lo que dije que iba a estar habilitada mañana es la tarea de cuaderno. O sea, Ok. habilitada para que Perfecto. ustedes vayan haciendo si tú por lo menos hoy o mañana te sientas y responde las preguntas que yo te dé ahorita y haces el resumen y haces el glosario, tú lo puedes subir de una vez. Entonces la identificaría. Tarea cuaderno, tema 1, el nombre del cuaderno, la fecha, y vas desglosando lo que se va haciendo y subes ese archivo PDF a la plataforma. Ok, perfecto. Ok, entonces anotemos allí, que nos quedan 5 minutos, anotemos las preguntas que van a responder para esta primera tarea del cuaderno. Okay. Ok, primera pregunta. Define qué es arquegonio y qué es anteridio. Define qué es arquegonio y qué es anteridio. Arquegonio y, ¿cuál es la otra que no la escuché bien? Anteridio. Tal cual, ¿cómo se escucha? Sí, tal cual como se escucha, anteridio. Ok. O pueden colocarlo como anterozoide. En algunas literaturas los van a conseguir como anterozoide. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual las briofitas viven en las proximidades del agua? ¿Cuál es la razón por la cual las briofitas viven en las proximidades del agua? La tercera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre las hepáticas y el musgo? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre las hepáticas y el musgo? ¿Las copiaron? Sí, listo. Sí, profesor, ya las copié. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, si no tienen alguna pregunta, algún comentario,
de mi parte, estamos completos por la mañana de hoy. Por acá todo en orden, pues. Profesor, ¿esas preguntas son para entregarlas ya o es cuestión de entregarlas en una fecha específica? No, bueno, eso es para la tarea del cuaderno. El cuaderno va a estar habilitado a partir de mañana. Tú la Entiendo. subes cuando tú quieras. Eso las vas subiendo con todo lo que es la clase Zoom de cada tema, pues. Ok, Bueno, muchachos, feliz tarde. nos Dale, vemos, profesor. Buen provecho. igual, igual. Gracias, igual.